Bueno, pues entonces sí, vamos a hacer el primer acercamiento al nuevo directorio para la catequesis que nos ha regalado la Iglesia hace poco. De hecho, todavía en la imprenta se encuentra el documento. Ya esperamos que en cuestión de unos 20 días lo podamos tener en físico en la Delegación Arzobispal para la Catequesis. Ya hemos hecho una solicitud de un pedido de los nuevos directorios, esperando que los podamos informarles cuando lleguen. Pero como ustedes bien saben, ya tenemos la posibilidad de acceder a este documento de una manera virtual. Podemos descargar un PDF que es la traducción española. El PDF que tenemos, por ejemplo, en la página www.catequistasoy.com, en la sección formación, allí encuentran el directorio y es posible descargarlo. Esa traducción es la traducción aprobada y elaborada por la Conferencia Episcopal Española, que entonces lo tenemos a disposición. Para América Latina, el documento del nuevo directorio para la catequesis, el responsable de traducirlo y de escribirlo para América Latina es el CELAM. Con la ayuda de Dios, ya el CELAM tiene en imprenta este documento, lo estaremos teniendo dentro de poco, pero por lo pronto podemos acercarnos, para quienes lo deseen virtualmente, en el archivo PDF, a descargarlo de esta página. Vamos entonces, como les digo, a hacer un acercamiento, a hacernos una idea de lo que es el directorio, a dar algunas precisiones y algunas claridades, para que no vayamos a correr el riesgo de decir, como ya llegó el directorio del 2020, si yo tengo el del 97, o inclusive en la delegación me vendieron hace poco el del 97, entonces este ya no va a servir y lo voy a archivar. Y no, si alguno no lo va a querer seguir usando, yo se lo recibo con mucho gusto, porque ese directorio es fundamental e importantísimo. Vamos entonces a compartir unas diapositivas en donde vamos a ir compartiendo algunas cosas que nos acercan al nuevo directorio. Primero que todo, digamos que es un directorio para la catequesis. Un directorio para la catequesis es un documento elaborado por la Santa Sede que recoge el pensamiento del magisterio de la Iglesia sobre el ministerio de la palabra y la catequesis. Entonces miren que el directorio es un documento elaborado por la Iglesia, por la Santa Sede, que lo que hace es recoger lo que hasta el momento hay, en el caso de que como es un directorio para la catequesis, lo que hay en el magisterio sobre la palabra, sobre el ministerio de la palabra, porque recuerden que la catequesis hace parte del ministerio de la palabra. Es un ministerio profético, y en ese proceso evangelizador el ministerio profético o el ministerio de la palabra asume en la segunda etapa del proceso evangelizador la forma de catequesis de iniciación cristiana, y asume, por ejemplo, en la primera etapa del proceso evangelizador la función y forma de primer anuncio y querigma, y asume en la tercera etapa del proceso evangelizador el ministerio de la palabra, la función y forma de catequesis permanente, de homilía, de predicación. Entonces miren que el directorio de la catequesis recoge todo lo que se encuentra de magisterio, de enseñanza de la Iglesia respecto al ministerio de la palabra y respecto a la catequesis, y lo sistematiza. Entonces un directorio, encontramos, es todo lo que nos puede ser útil a nivel magisterial, para que nosotros podamos llevar adelante la catequesis. ¿Cuándo surgió el Directorio General de Catequesis? Bueno, la historia de los directorios de la catequesis es relativamente corta. El primero fue publicado en el año 1971 y fue publicado por la Congregación del Clero a solicitud del Concilio Vaticano II. Ese primer documento que se publicó se llamaba Directorio Catequístico General, y lo elaboró precisamente, como dice allí, la Congregación para el Clero.
el documento del 97 también ha sido publicado bajo la responsabilidad de la Congregación para el Clero. Entonces miren que del 71 es el primer documento que tenemos que recoge magisterialmente la enseñanza de la Iglesia respecto al ministerio de la palabra y la catequesis, y nos lo ofrece en un documento. ¿Cuántos directorios entonces han sido publicados? Pues ya lo dijo Nancy, y yo te vuelvo y se lo repito, así inclusive enunciando quiénes son los responsables de su elaboración. Y entonces decimos que el primero fue en 1971, se llamó Directorio Catequístico General. Luego, en 1997, el Directorio General para la Catequesis, ambos elaborados por la Congregación para el Clero. Y ahora, en el año 2020, el directorio se llama Directorio para la Catequesis y lo ha preparado el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. De este directorio nuevo, el que vamos a recibir o el que ya hemos recibido, hubo 12 borradores, y su proceso de elaboración no fue de un día para otro, es decir, hubo varios años en los que se estuvo convocados por la Santa Sede, congregando un grupo de expertos que fueron preparando este nuevo documento. Entonces allí nosotros decimos que tenemos 3 directorios y conviene que el del 97 y el del 2020 los tengamos a la mano, y no pensemos que el del 2020 suplanta o ya cancela el del 97. ¿Qué busca la Iglesia cuando nos ofrece un directorio de catequesis? Entonces, lo que la Iglesia busca ofrecernos es indicar los principios teológicos y pastorales de carácter fundamental, tomados del magisterio de la Iglesia, especialmente del Concilio Vaticano II, por los que pueda orientarse y regirse más adecuadamente la acción pastoral del ministerio de la palabra y en concreto de la catequesis. Entonces, miren, ¿qué encontramos en el directorio? Pues ya dijimos, el magisterio, pero ¿qué es? Explíqueme un poquito más del magisterio. ¿Cómo que el magisterio? Entonces, lo que usted va a encontrar en el directorio son principios teológicos y pastorales de carácter fundamental que nos orientan para organizar la catequesis. Principios. Es muy importante que tengamos claro que el directorio no nos dice cómo hacer una catequesis en vivo y en directo y en concreto, sino que el directorio nos da las luces, las pistas, los principios que nos pueden ayudar a nosotros a organizar de la manera más conveniente y correcta la realización de la catequesis. Entonces, entre los principios teológicos, por ejemplo, uno de los grandes principios teológicos y pastorales del directorio del 97 es ayudarnos a pensar la catequesis como una realidad que hace parte de algo más grande que se llama evangelización, y que la evangelización es una realidad procesual que está en definitiva orientada a la conversión y a la fe de la persona. Es decir, la catequesis no es lo único que existe en la Iglesia, la catequesis se piensa en un contexto mucho más grande, y la catequesis hace parte de una dinámica que es procesual, y esa dinámica o esa realidad es evangelización. Miren ese gran tesoro que tenemos en el 97, y eso no se va a echar a la basura. De hecho, nosotros en el directorio nuevo vamos a encontrar que nos van a reforzar esa idea, o sea, que va a haber continuidad, y que la Iglesia está esperando que todos nosotros vayamos asumiendo estos principios teológicos y pastorales para que los podamos aplicar en nuestra praxis catequética. Entonces, ¿qué va a encontrar usted en un directorio? Principios teológicos y pastorales que le ayudan a organizar o aterrizar su catequesis. ¿Por qué principios y orientaciones generales? Miren, el directorio nos ofrece principios y orientaciones generales porque si se entiende con rectitud la naturaleza, o sea, ¿qué es la catequesis y cuál es su misión, los fines de la catequesis, pueden evitarse errores y defectos en la acción catequética? A veces, ya se los acabo de decir, pensamos que a todos los llamamos catequesis.
Cualquier charla es una catequesis y nosotros entonces descubrimos que en el directorio nos están dando esas luces que nos dicen, miren, no todo es catequesis, no a todo el mundo se le ofrece catequesis, hay que conocer las personas para saber qué es lo que necesitan y qué se les ofrece. Si usted sabe qué es la catequesis y qué busca la catequesis, puede ahorrarse errores o desaciertos en su acción pastoral. Entonces, miren qué tan fundamental es esto que nos está diciendo esta ficha. El directorio nos ofrece principios y orientaciones. ¿Por qué? Pues porque si entendemos con rectitud qué es la catequesis y cuál es la finalidad de la catequesis, vamos a saber realizar catequesis. Vamos a poder realizar catequesis como lo quiere la Iglesia. ¿A quién va dirigido este directorio para la catequesis? Bueno, principalmente a los obispos. ¿Y por qué a los obispos? Porque los obispos son los primeros catequetas y catequistas de su diócesis. El obispo tiene la responsabilidad de ser catequista de su iglesia particular. Entonces, primeramente a los obispos, a las conferencias de obispos y en general a cuantos bajo su orientación, o sea, en comunión con el obispo, qué tan importante la comunidad, desempeñan una responsabilidad en el campo de la catequesis. Los responsables nacionales, entonces en la Conferencia Episcopal Colombiana hay quien nos coordina catequéticamente, los diocesanos, por eso existe en cada diócesis una delegación arzobispal para la catequesis y parroquial. ¿Quién es el catequista de la parroquia? El catequista de la parroquia es el párroco y en comunión con el párroco pues desarrollamos la acción pastoral, la acción evangelizadora. Miren cómo es tan importante la comunión. Entonces, esto nos ayuda a pensar, como lo hemos dicho también en otras ocasiones, que no es posible que yo sea un catequista desvinculado de mi parroquia o de mi párroco o desvinculado de la diócesis y de mi obispo. ¿Por qué? Porque en definitiva, la acción evangelizadora no me ha sido encomendada a mí como persona, sino a mí como miembro de la iglesia, como una persona eclesial. Entonces eso también es muy importante. ¿Cuál es la tarea entonces de las conferencias episcopales y de las diócesis respecto a un documento como el que acaba de publicarse? Entonces, lo que tienen que hacer las conferencias episcopales y las diócesis cuando reciben un directorio nuevo es aplicar de forma más concreta los principios y enunciados que allí vienen. ¿Eso qué significa? Que en Bogotá, en la sede de la conferencia episcopal, estudiarán el directorio y nos ayudarán a aterrizar los principios y enunciados que vienen allí. Y eso generalmente se aterriza mediante otra publicación, orientaciones o directorios nacionales. Esas orientaciones o directorios nacionales se van publicando en cada país. En Colombia, recuerden que nosotros tenemos un documento publicado en el 2012 que se llama Orientaciones Comunes para la Catequesis en Colombia. Y entonces esa sería la manera como los obispos colombianos nos aterrizan el directorio del 97 en ese caso. Es muy probable que, habiendo recibido este documento 2020, luego nos salgan unas orientaciones que complementen o que se enriquezcan con este nuevo documento. Y también, entonces, luego de recibir las indicaciones a nivel nacional, pues en las diócesis adaptan o enriquecen esas orientaciones y las aplican precisamente para que en cada realidad eclesial se pueda desarrollar la catequesis conforme a las luces que nos ha enviado la Santa Sede a través del directorio. Entonces miren que nosotros recibimos el directorio a nivel nacional, nos lo van a ayudar a entender por medio de orientaciones y también luego las delegaciones de catequesis en cada diócesis nos irán dando poco a poco de este alimento que nos han regalado. Miren que ya es esto que estamos haciendo hoy, compartiéndoles unas pistas sobre lo que es el directorio, nos va a ayudar, ya es de alguna manera recibir de una manera concreta el directorio.
Si dijimos que el directorio recoge el magisterio, entonces tenemos que pensar que los directorios van necesitando actualizarse porque el magisterio crece, es decir, la enseñanza de la iglesia crece. Entonces, fíjense ustedes, hermanos catequistas, cuando en el 1971 se publicó el Directorio Catequístico General, al poco tiempo salieron dos documentos fundamentales en catequesis. Uno, la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, en el año 1975, una carta magna, un documento importantísimo en la vida de un cristiano y sobre todo de un agente evangelizador. Yo creería que no podríamos prescindir de leer este documento, que es muy ameno, es muy bonito y se lee con rapidez. Yo les recomendaría que si tienen tiempo en estos días, que si quieren leerse un buen documento, léanse la Evangelii Nuntiandi. Yo personalmente disfruto mucho leer la Evangelii Nuntiandi. Y luego San Juan Pablo II nos publicó en 1979 Catequesis Tradendae, y es un documento netamente catequético, y entonces allí encontramos que hay una riqueza, Evangelii Nuntiandi y Catequesis Tradendae, que el Directorio General para la Catequesis en el año 1997 tuvo que recoger. No solo eso, sino otros documentos, pero estos con un acento muy catequético o muy propios para la catequesis. Estamos trabajando el Directorio General para la Catequesis del 97. Es nuestro directorio vigente, o era nuestro directorio vigente hasta hace unos meses. Pero miren por qué ha habido necesidad, y es de una riqueza infinita, muchachos. No vayan a prescindir del directorio de 1997. Ténganlo a la mano. Casi que tenemos que cargar ya los dos directorios. Pero reparen cómo después del año 97 que se publicó el directorio, la iglesia nos ha regalado muchos tesoros. En el año 2010 se publicó, por ejemplo, Verbum Domini, sobre la palabra de Dios, y estamos diciendo que la catequesis es del ministerio de la palabra, o sea, tiene que ver con nosotros. Luego en el 2011 se publica Porta Fidei. Luego el Papa Francisco nos ha regalado un documento que, si yo les recomiendo leer, Evangelii Nuntiandi, léanlo acompañado luego de Evangelii Gaudium. Sería como el binomio de leer Evangelii Nuntiandi de San Pablo VI y luego leer Evangelii Gaudium del 2013 del Papa Francisco. Habría que leerlo con ese dinamismo. Luego ha salido Misericordiae Vultus, con la que nos propusieron el año de la misericordia, Laudato Si del 2015, Misericordia in Misera de 2016, Amoris Laetitia del 2019 y Christus Vivit del Amoris Laetitia del 16 y Christus Vivit del 2019. Entonces miren, hermanos, que del 97 al 2020, por decir algo, mínimamente encontramos 2, 4, 6, 8 documentos, 8 documentos que enriquecen el magisterio de la catequesis. Entonces, ¿qué hace el Directorio 2020? Recoge la tradición magisterial hasta el presente, la sistematiza, la organiza y nos ofrece estas pistas y nos ofrece estos lineamientos. ¿Qué otras realidades considera el directorio? Porque no solo recoge el magisterio. Miren, el documento que ahora recibimos recoge también acontecimientos importantes de la iglesia que han acontecido después de 1997. Piensen, por ejemplo, en el jubileo, piensen en tantas situaciones. Piensen que también se publicó en el mismo año 97 el Catecismo de la Iglesia Católica y luego el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, recoge también que la actividad y la reflexión de la praxis catequética. Es decir, un documento como estos también le pregunta a los especialistas en catequesis, catequetas, ¿qué han reflexionado ustedes?
catequetas, ¿cómo se está practicando la catequesis? Y la Santa Sede recoge esto y también lo ha considerado en el nuevo documento. ¿Qué también tiene en cuenta un documento como estos? El cambio cultural, y eso es muy evidente. Pónganse ustedes a pensar que cuando se publica un documento en el año 97, el Internet, las redes y esto que estamos viviendo y que ahora nos está permitiendo hasta encontrarnos hoy, no estaba a flor de piel. Entonces, el cambio digital y la globalización de la cultura que en el presente vivimos es algo importante para tener en cuenta. Fíjense cómo Santiago les mencionó en una de las diapositivas una expresión, el sexto continente. Es una imagen, como, así como nosotros en la realidad física y global hablamos de 5 continentes, lugares para ir a evangelizar físicos y terrenales. El Internet, en la reflexión de la Iglesia, esto de el mundo del Internet se va tratando, empezando a pensar como un lugar, como un continente al que nosotros, evangelizadores, también tenemos que ir a evangelizar. Y por eso el Papa y los papas anteriores nos han estado ya insistiendo en lo importante de evangelizar a través de las redes y de los medios de comunicación. Y miren cómo se disparó esto en este tiempo de la pandemia. Miren cómo todos nosotros hemos tenido que aprender a emplear estas herramientas para poder hacerlo. ¿Ustedes creen, hermanos, como para que vean que a todos nos toca hacer el esfuerzo, pero que es posible, que este encuentro que estamos realizando hoy de esta manera ha implicado que nosotros estudiáramos, practicáramos, hiciéramos simulacros? No vayan a creer que ahora lo que les dijo Santiago era simplemente palabras. Nosotros esta semana hemos tenido que practicar 2 y 3 veces cómo manejar este programa, cómo pasar las diapositivas, cómo hacer para que tal cosa funcionara, cómo hacer para que el sonido no fallara, quién se encargaba de lo uno y de lo otro, y de esta manera lograr encontrarnos con todos ustedes. Entonces miren cómo los cambios y la globalización también son temas que tiene que tratar este nuevo directorio. La incidencia social de la fe, es decir, la fe es una realidad que tiene que reflejarse en la vida cotidiana, que se tiene que constatar en la manera de vivir y de actuar. Pues bien, este directorio vuelve a insistirnos en cómo la fe, la profesión de fe en Jesucristo tiene que tener incidencia, es decir, tiene que repercutir, hacer eco en la vida y en la vida personal, hacer eco en la vida comunitaria y en la sociedad. Entonces es importantísimo que un documento como este vuelva a insistirnos, bueno, usted que es creyente, usted que dice ser cristiano, usted que dice ser católico, ¿cómo incide en el mundo desde su condición de cristiano? Entonces así nos van a volver a insistir eso. Santiago, cuando habló de la integralidad, habló de la misión. La misión es en definitiva la incidencia social de la fe. La misión es salir a contagiar a otros de esta fe. Bueno, vamos con toda seguridad van a surgir muchas inquietudes del directorio. Es imposible que en 15, 20 o media hora yo les hable o les presente un directorio como estos. Un libro que tiene 299 páginas, con una riqueza impresionante. Entonces, con toda seguridad en la formación de los catequistas vamos a empezar a trabajar el directorio con mayor detenimiento. Por lo pronto, vamos al menos a contar cuál es la estructura del directorio para que nos hagamos una imagen de cómo lo configuraron. Bueno, el directorio está configurado en 3 partes y cada parte tiene 4 capítulos. Es decir, que en el fondo veríamos 12 temas principales en nuestro directorio y en bloquecitos de A4. Pero cuando uno empieza a leer los títulos, encuentra mucha sintonía con el directorio del 97. Es posible que no en el mismo orden, pero encuentra uno ahí mismo
que si este fuera el directorio 97 y esta otra mano mía fuera el 2020, no se ponen a chocar, sino que se encuentran y caminan juntos. Es decir, uno encuentra que no se están superando temas, sino que esto está creciendo y profundizándose. Se amplía el conocimiento y el horizonte y se profundiza. Yo creería que esa imagen nos puede ayudar a pensar qué es lo que está pasando con el directorio 2020. Nos está ampliando el horizonte que había ya en el 97 y nos lo está profundizando. Entonces, miren, yo inclusive me puse nuevamente como a mirar los títulos para que viéramos cómo precisamente cada uno de estos capítulos trata cosas muy importantes. Miren de dónde parte. Capítulo 1, bueno, primero que todo, primera parte, la catequesis en la misión evangelizadora de la iglesia. De entrada, ese documento, este directorio nos está diciendo una cosa muy importante. Hay que entender la catequesis como una realidad no aislada, sino dentro del conjunto de una cosa que se llama evangelización. La iglesia evangeliza, evangelización no es una cosa y catequesis es otra. La catequesis hace parte de una misión que es evangelizar. La catequesis es una realidad al interior de la tarea de la iglesia que es evangelizar. O sea, que mire que el mero título ya nos tiene que poner a pensar eso. Lo único que sirve es la catequesis. Lo mejor es la catequesis. La catequesis lo hace todo. No. La catequesis tiene una misión concreta en la tarea evangelizadora de la iglesia. Miren cómo nos ponen ahí mismo a pensar con el título que la catequesis hace parte de algo mucho más grande que se llama evangelización. Y miren qué bonito los 4 capítulos que nos proponen allí. La revelación y su transmisión. El punto de partida, ¿cuál es? Dios, que en su infinita bondad quiere hablarnos. O sea, de entrada el título nos está diciendo que nosotros no evangelizamos por iniciativa propia, porque un día se nos prendió el bombillo y nos vino una idea, no, sino que lo que nosotros hacemos ha sido revelado por Dios y Él es el que ha querido que nosotros lo comunicáramos. O sea, que no es una iniciativa propia. Recuerden en Mateo 28, 19, 20. Vayan por el mundo, anuncien el evangelio y al que crea, bautícelo, el envío misionero. Entonces, mire el primer capítulo cómo nos está diciendo que la iniciativa es de Dios. Luego, el segundo tema nos está diciendo la identidad de la catequesis. Y en esa de la identidad de la catequesis descubro yo en el directorio, miren por ejemplo, qué bonito, en el de identidad de la catequesis, 2 cosas totalmente novedosas y ricas. Ahí sí se nota y ahí mismo que amplió y se profundizó. Miren, por ejemplo, este título, Relación íntima entre querigma y catequesis. Estamos acá en identidad de la catequesis. Y cuando vamos a trabajar el tema de identidad de la catequesis, nos van a decir, hay una relación íntima entre querigma y catequesis. Y con eso nos están diciendo que nosotros tenemos que tener ya claridad de distinguir qué es querigma, qué es primer anuncio del querigma, qué es catequesis y cómo el querigma, como nos lo enseñó el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, por allá por los lados del numeral 165, nos dice que el querigma es transversal, que es lo primero, que es lo que nunca se supera, sino que siempre está enriqueciendo la vida. Pero miren qué bonito y qué interesante que el directorio nos esté colocando ese título, relación íntima entre querigma y catequesis. Y luego nos trabajaron otro tema importantísimo y novedoso, el catecumenado, fuente de inspiración para la catequesis. Miren que ya esos meros títulos lo ponen a uno a pensar y dicen, uy, entonces yo tengo que tener como catequista claridad sobre qué es querigma, cómo se hace presente el querigma en la catequesis. Tengo que empezar a entender la catequesis como parte de una única tarea que tiene la iglesia que se llama evangelización. Y tengo que entender o acercarme al mundo del catecumenado porque la catequesis se inspira en el catecumenado.
Miren lo que nos está proponiendo el directorio. Y muchos van a decir, ay padre, sí, es verdad, cosas nuevas, pero no que apenas empezaron a hablar, porque quienes han participado de los talleres de formación de catequistas saben que nosotros ya les hemos empezado a insistir mucho en esto. ¿Y de dónde estamos? O sea, nosotros le salimos adelante al directorio. No. Recuerden que les he dicho que esto viene en comunión con el 97 y el 97 ya nos insistían muchas cosas de estas. Bueno, catequesis como en el proceso evangelizador. Dentro de de la identidad de la catequesis nos van a decir, la catequesis hay que entenderla al interior del proceso evangelizador. Hay que distinguir primer anuncio y catequesis. Hay que distinguir catequesis y formación permanente. Proceso evangelizador, que nosotros hemos estado trabajando mucho a partir del Directorio General para la Catequesis del 97 en el numeral 48. Vuelvan sobre ese numeral 48 y vuelvan sobre quienes tienen las orientaciones comunes para la catequesis en Colombia. Al final, casi que un cuadrito chiquitico de los 3 cuadritos que siempre les insistimos. Miren, aquí no lo volvieron a insistir. Cuando la iglesia nos insiste en algo es porque es importante para la iglesia. Vamos, entonces la identidad de la catequesis nos van a hablar también de la finalidad de la catequesis, de la orientación, de las tareas de la catequesis, y en las tareas de la catequesis nos van a decir llevar al conocimiento de la fe, iniciar en la celebración, formar en la vida en Cristo, enseñar a orar, introducir a la vida comunitaria. ¿A qué les suena eso? Se los dijo ahora Santiago, integralidad, formar en la doctrina lo que creo, tengo que saber dar razón de lo que creo, vivir lo que creo en la vida práctica, la moralidad, celebrar lo que creo, liturgia y sacramentos, fortalecer mi vida y mi relación con Dios a través de la oración, la vida comunitaria y misionera. Miren que lo que están haciendo es ampliando y profundizando. Luego nos encontramos, miren qué interesante cómo el texto nos va a tratar luego el tema del catequista, la persona. ¿Cuántos de nosotros? Miren que la primera parte del directorio nos está diciendo cuáles temas son fundamentales: la revelación y la transmisión, el saber qué es catequesis y la persona del catequista. ¿Por qué la persona del catequista? ¿Cuántos de nosotros escuchamos constantemente decir, ¿cuándo va a salir el libro de catequesis? El libro de catequesis es importantísimo. Ahora necesitamos muchos subsidios, pero el libro de catequesis no es el que evangeliza, hermanos. Desde el comienzo de este encuentro estamos insistiéndoles en la interacción, que de alguna manera hay que resolverla. ¿Por qué? Porque lo que catequiza, lo que evangeliza es el que ya es creyente. La otra persona, no el folleto. El folleto me ilustra, me informa, me explica, me enriquece el conocimiento, pero la experiencia de la fe se comunica, se testimonia. Por eso el tercer capítulo aborda lo que sería lo más importante en este orden de ideas. La persona, ustedes y yo, como agentes evangelizadores, ocupamos allí un papel protagónico. Y miren luego cómo cierra esta primera parte hablando de la formación de los catequistas. Miren pues que el primer bloque trae muchas maravillas. Me voy entusiasmando y se nos va pasando el tiempo. Bueno, segunda parte del libro, el proceso de la catequesis. ¿Qué significa proceso? Proceso significa que hay pasos, que hay 1, que hay 2, que hay 3, que no hay que saltarse los procesos, que hay que caminar con paciencia. Y miren entonces en el proceso de la catequesis en lo que nos ilustran. Hay una pedagogía de la fe, es decir, la fe no sale ni brota por ósmosis. Hay una pedagogía, hay un camino, hay una manera de comunicar la fe. Y entonces nosotros tenemos que tener claridad sobre cómo se realiza la pedagogía de la fe
para que podamos entonces nosotros realizarlo bien. Acá tengo la tabla de contenido, el índice, yo imprimí el índice en esta semana y miren, por ejemplo, cuando hablan de la pedagogía de la fe, miren lo que vamos a encontrar. La pedagogía de Dios en la historia, la pedagogía de la fe en la iglesia y la pedagogía de la catequesis. Crece y se profundiza. Luego en el capítulo 6 encontramos que destacaron el catecismo de la Iglesia Católica. Si nos destacan este libro, este documento, es porque tiene una relevancia para nosotros catequistas. ¿Y cuál es esa relevancia? Mire, en el fondo, en el catecismo, nosotros encontramos la síntesis de la doctrina que debemos comunicar. Usted y yo tenemos que tener claridad de lo que anunciamos, dar razón de la esperanza, pero para dar razón de la esperanza hay que también tener claridad doctrinal. Y entonces en el Catecismo de la Iglesia Católica tenemos claridad doctrinal. Luego la Santa Sede nos regaló otro documento, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es una síntesis a base de preguntas y respuestas del mismo catecismo. Quienes participaron el año pasado del Día del Catequista lo recibieron. Si usted no lo tiene, lo puede descargar por el Vaticano o lo puede adquirir. ¿Pero qué? ¿Por qué la Santa Sede nos está insistiendo, ojo con el catecismo? ¿Por qué? Porque seguramente puede darse el caso de que preparamos a veces nuestras catequesis y que la doctrina del todo no es segura. Y la iglesia tiene que ser celosa en eso, y los obispos también, y el párroco también. Y entonces nosotros tenemos que comunicar no lo que yo creo o me parece, sino lo que la iglesia ha creído. De ahí que usted y yo todos los domingos rezamos, creo en Dios Padre, comunitariamente. ¿Por qué? Porque lo que nos hace comunidad, lo que nos hace iglesia, es que tenemos una fe común. Luego, en el capítulo 7, la metodología de la catequesis. Y fíjense, hermanos, que en la metodología de la catequesis vamos a encontrar reflexiones sobre catequesis y familia. Vamos a encontrar la relación entre el contenido y el método, la experiencia humana, la memoria, el lenguaje, y nos van a hablar lenguaje narrativo, lenguaje de la belleza o del arte. Esa fue una novedad de este documento, la insistencia en que la belleza, el arte, la música, las expresiones plásticas también evangelizan. Recuperar eso. Y entonces uno tendría que hacer hasta el esfuerzo de cuidar cómo hace su material, cómo entrega su catequesis, hasta uno cómo se presenta para evangelizar. Porque todo eso habla, no solo habla la boca, habla todo ese lenguaje y todas las expresiones de belleza. Y por eso tratamos de tener nuestros templos y santuarios hermosos y tener todo. ¿Por qué? Porque la belleza habla y evangeliza. El directorio destaca precisamente eso. Y luego hablan de una parte que ahora nos compete mucho, que es el lenguaje y los instrumentos digitales. Miren cómo el documento se actualiza cuando precisamente habla precisamente de este mundo de lo virtual y de lo digital. Y finalmente, la segunda parte habla de la catequesis en la vida de las personas. Y entonces allí el documento se detiene a hablar o a considerar algunas relaciones, catequesis y familia. En los textos y en los mensajes que ustedes están colocando, encuentro yo una cosa muy importante. ¿Cómo están insistiendo ustedes de que la familia ahora está jugando un papel protagónico en esta tarea de la catequesis? Y mire cómo el documento nos lo va a tratar. Va a hablar también de catequesis con niños y jóvenes, catequesis de la realidad juvenil, catequesis de los adultos, catequesis con los ancianos y catequesis con personas en discapacidad, catequesis con los migrantes, catequesis con los emigrantes y catequesis con personas marginadas. Y hace un apartado, catequesis en las cárceles. Miren, como un documento de estos es universal para toda la iglesia, miren todos los temas que consideró, miren todas las posibilidades de interacción que hay, miren todos los contextos en los que podemos encontrar personas para evangelizar. Y vuelve y aparece la insistencia. Nosotros muchas veces hablamos de los niños y los jóvenes, pero la iglesia desde hace mucho tiempo nos dice que el modelo
inspirador de toda catequesis es la catequesis de adultos. La catequesis de adultos. Y entonces cada uno de nosotros tendría que ponerse a pensar, uy, ¿y yo sería capaz de trabajar con adultos? Espero que muchos digan que sí, e incluso espero que también algunos digan, y hasta lo prefiero, porque la iglesia desde hace mucho tiempo nos está diciendo, ojo, que el que tiene que servirnos de modelo de cómo hacer una catequesis, tiene que ser la catequesis de adultos. Trabajando con los adultos nos inspiramos en cómo construir la catequesis para los niños y los jóvenes. Bien. Finalmente, la tercera parte del documento habla de la catequesis en las iglesias particulares. ¿Qué es una iglesia particular? Arquidiócesis de Medellín es una iglesia particular, no es la parroquia. La parroquia hace parte de una iglesia particular que se llama, en el caso nuestro, Arquidiócesis de Medellín. Entonces, miren ya cómo el documento nos aterriza esto. Bueno, para ustedes, Arquidiócesis de Medellín, ¿cómo van a aterrizar la catequesis? ¿Cómo la van a poner vida? ¿Cómo le van a poner carnita? ¿Cómo la van a hacer realidad? Y entonces miren cómo el documento nos ofrece 4 numerales, el 9º, el 10º, el 11º y el 12º, que nos van a dar unas pistas muy concretas. Primero, la comunidad cristiana sujeto de la catequesis. Ya se los insinuó Santiago cuando, refiriéndose al directorio general para la catequesis, decía, la comunidad es el origen, lugar y meta de la vida cristiana, y vuelven y nos lo insisten. La comunidad cristiana es el sujeto, o sea, el protagonista, el que opera la catequesis. Y entonces, en el tiempo de la virtualidad, Santiago les decía, ¿cómo podemos, como ahora no hay posibilidades de ir a la parroquia, como ahora no hay posibilidades de congregar a la gente físicamente, cómo salvamos la mediación comunitaria con los catequizandos? A través de la persona del catequista. Pero no es solo el catequista el sujeto de la catequesis, es toda la comunidad. Por eso al comienzo, en el primer encuentro de este año, ¿se acuerdan que les decíamos? Qué bueno que sacáramos de lo privado las acciones catequéticas y las volviéramos más comunitarias, y dábamos algunas pistas. Acojan a los niños en una celebración comunitaria, no solamente los catequistas, sino en la parroquia. Que la misa se hace más largo, pero es que es la vida de la comunidad. Acójanlos. Si hay entrega de la palabra de Dios, no se las entreguen en una celebración privada, traten de ir sacando eso más a lo parroquial, a la eclesial, es decir, que la gente de la parroquia sienta que la catequesis también es competencia de ellos. Yo me acuerdo que alguna persona nos decía, miren padre, puede ser que hiciéramos padrinazgos, que el día que presentáramos a los niños a la comunidad, dijéramos y comprometiéramos a la gente, ¿quién va a comprometerse a orar por este niño? Y así, es decir, ir involucrando poco a poco a la comunidad, al mundo de la catequesis, porque es toda la comunidad parroquial la que tiene que ser catequista. Luego, el capítulo 10, la catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos. Y miren cuáles son los escenarios contemporáneos que considera el directorio. La catequesis en situación de pluralismo y complejidad. Y ahí tratan el contexto urbano, el contexto rural, las culturas locales tradicionales y la piedad popular. Luego nos dicen el contexto ecuménico y pluralista. Claro, usted y yo nos encontramos con que ya a nuestro alrededor hay personas que no son cristianas o que no son católicas o que son de otras tradiciones de fe. Y entonces nosotros también ya no podemos pensar que a todo el mundo que vemos eso sería cristiandad, que a todo el mundo que estamos viendo es cristiano y católico. No, hay personas que son cristianas y no son católicas. Porque tanto los que se confiesan cristianos como nosotros somos cristianos. Pero también nos vamos a encontrar con personas, no todo el mundo al que vemos y tratamos es cristiano, puede que sean de otras confesiones. Entonces miren qué importante también considerar eso. La catequesis en contextos socioculturales. Entonces luego dice el directorio, la catequesis y la mentalidad científica.
la catequesis y la cultura digital, la catequesis y las cuestiones de bioética, la catequesis y la integridad de la persona, la catequesis, ojo a esto, miren qué novedad y seguro que bebe de Laudato Si, la catequesis y el compromiso ecológico, la catequesis y la opción por los pobres, el compromiso social, la catequesis y el compromiso social, la catequesis y el ambiente de trabajo. Miren cómo el directorio efectivamente sigue creciendo y sigue profundizando en los temas que van aflorando en nuestra cotidianidad, muchachos. Y finalmente nos encontramos con la catequesis al servicio de la inculturación de la fe, y allí nos van a hablar de la inculturación y de los catecismos locales, o sea, de los documentos que nosotros podríamos producir, y finalmente los organismos que están al servicio de la catequesis, y aparece la Santa Sede, los obispos y las reuniones de los obispos, las conferencias episcopales y las diócesis. Es decir, una delegación como la nuestra tiene una razón de ser, la catequesis. Miren pues, hermanos, cómo de esta manera pues les he hecho un primer acercamiento a la estructura, al directorio, a lo que es el directorio y para qué sirve y cómo nos vamos a acercar a él. Entonces yo espero que en la formación de todos nosotros podamos tener en cuenta estos documentos que nos enriquecen y nos ayudan a profundizar. Cuando yo recibí el primer día el directorio, me dio mucha alegría constatar que mucho de lo que aparece allí, yo en conciencia estoy seguro que ya la delegación lo ha estado transmitiendo a ustedes. Y que entonces ustedes cuando abran y empiecen a leer este directorio y cuando lo empecemos a trabajar, puede que hasta alguno diga, ay, no hay nada nuevo. Y eso me daría mucha felicidad, que si descubrieran que ya en la Arquidiócesis de Medellín estamos empezando a hablar el lenguaje que los directorios, es decir, que la iglesia nos está pidiendo, que el magisterio nos está pidiendo. Eso para mí sería muy emocionante, porque yo a veces ya voy a algunas reuniones y escucho que los catequistas hablan de etapas, de proceso, de itinerarios, de encuentros, de que ya alguno decía, ay, dije profe, ay, ¿verdad que ya no usamos la palabra profe? Entonces me va alegrando que ya al menos va empezando a calar eso aquí y que luego el Espíritu Santo nos va ayudando a aterrizar esto para que le sirvamos a Dios y a la iglesia.